aunque tarde, pero llegamos. Ese es el tema del mensaje. Hay muchos que están ya, tiraron la toalla, ¿verdad? Hay muchos que dejaron atrás sus sueños, sus metas, sus objetivos que se trazaron. Hombre, siga adelante, siga creyendo, siga poniendo todo en manos de Dios. Dios tiene su tiempo no es mi tiempo, ni su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Él llega en el momento oportuno. El día de ayer hablaba con un jovencito que yo lo conocí cuando vino a esta iglesia y el crecimiento que ha tenido, y me dice: pastor, yo me tracé este objetivo, este sueño, y está a punto de lograrlo, pero ¿cuánto tiempo pasó? En el camino se pudo haber quedado, pero no, siguió creyendo. Yo sé que así va a ser el Señor con muchos de nosotros, sobre todo aquel que cree a sus promesas. Vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Josué capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice Dios en su palabra. Recuerde, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Ahí comienzan los libros históricos. Y dice: cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, me pone por favor el mapa ahí. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: vaya, el pueblo se había quedado estacionado de este lado. Ahí está el desierto. Ahí se quedaron por un largo tiempo. Iban a cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Entonces Dios, de manera sobrenatural, abrió el río Jordán y iban a ingresar, ¿verdad? Ya a la tierra prometida. Eso es lo que está hablando. Y dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres. Recuerden que eran 12 tribus, uno de cada tribu. Y mandales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Responderéis: de las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo para los hijos de Israel para siempre. Hasta ahí vamos a llegar, vamos a orar. Padre, buen Dios, hay un pueblo que ha venido a escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Por lo tanto, Señor, nada más me pongo en tus manos como predicador. Aquí están tus ovejas, dales el alimento espiritual que necesitamos. Tu palabra dice que no solo el alimento físico, no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntanos hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aunque tarde, pero llegamos. Es el tema del mensaje. ¿Saben que el pueblo de Israel se tardó 40 años para hacer esto? Cuando solamente, bueno, la mayoría coincide que eran 38, 40 días nada más. Pero Dios los regresó. Y ahí pasaron 40 años hasta que se muriera el último incrédulo. Hasta que se muriera el último de los adultos que no creyeron que Dios los iba a pasar y que les iba a entregar esa tierra, porque vieron gigantes, porque vieron a muchos hombres guerreros al otro lado y dijeron: no, hombre, esto nos van a comer, esto nos van a destruir como langostas. Solo Josué y Caleb fueron los únicos dos viejitos que entraron. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Imagínense, de tantos millones de judíos que venían de Egipto,
son los que entrarán dos, ni Moisés, pues va. Mire qué tremendo. Entonces está una nueva generación ahí que va a entrar, que entró ya. Dios abrió el mar Rojo, pero también el río Jordán para que pasaran. Esa es la división que había de Transjordania, o sea, el otro lado, hacia la tierra prometida, lo que hoy es Israel. Pero, hermano, en esos 40 años que Dios lo llevó de regreso, lo sostuvo. Mire lo que dice Nehemías 9:19. Nehemías 9:19. Más adelante está. Esdras se levanta y le recuerda al pueblo, ¿verdad? Sus compromisos con Dios, porque se habían apartado de Dios, y le recuerda lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. En Nehemías 9:19 dice: tú, refiriéndose a Dios, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Esta es palabra de Dios, tranquilo. Por muy difícil que esté la situación, ¿cómo se pone a creer que Dios lo va a dejar ahí, hombre? De ninguna manera. Nunca le he dicho que estamos exentos de los problemas y las dificultades, pero nuestra fe en el Señor es la que nos sostiene y nos ayuda a levantarnos y seguir adelante. Dice el proverbio: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y le dice: la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarnos por el camino, ni la noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. El 9:20 de Nehemías: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distrito y poseyeron la tierra. Vaya, mire, ¿qué más quiere? O sea, Dios los castigó, los regresó, pero los sostuvo. ¿Cómo se pone a creer que no, que los iba a dejar que perecieran ya? Porque no iban solo a, como les dijera, a establecerse, no, tenían que darse con todas las naciones y tribus que habían ahí. Y Josué derrotó a más de 35 reyes, incluso una alianza como de 10 reyes que se unieron les hizo frente. Entonces, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel, para el pueblo de Israel, aunque tarde, pero llegaron. Igual, de la misma manera, no sé qué obstáculos ha tenido, no sé. Muchos quizás nos trazamos en la mente que las cosas que queremos lograr o alcanzar, que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Que glorifiquen a Dios. Yo siempre le he enseñado a través de la palabra que todo proyecto de vida que tenga, agregue el reino, agregue a Dios. Señor, bendíceme. ¿Para qué quiere que lo bendiga? Para seguir siendo el mismo chabacán, para seguir siendo el mismo malcriado, para seguir siendo el mismo rebelde. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Sino para hacer la diferencia delante de los demás. Jesús dijo que usted y yo somos la sal de la tierra. Jesús dijo que usted y yo somos la luz del mundo. Donde usted llegue, no debe llevar angustias, calamidades y a contarle todo lo que le ha pasado. Eso quéjese con Dios. Cuando usted llega, ha llegado un cristiano, una hija y un hijo de Dios, y Dios está con usted, y es cierto que está molado en ese momento, pero Dios lo sostiene, Dios le ayuda, Dios lo va a sacar adelante, Dios va a hacer algo en medio de la dificultad para sacarlo adelante. Así tiene que ser un hijo, una hija de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, aunque tarde, 40 años después, pero estaba por cumplir, ya había entrado ya a la tierra. Y estaban planificando para hacerle frente, ¿verdad? El primer pueblo que enfrentaron, ¿cuál fue? Que vamos a estar viendo el otro domingo, Jericó. ¿Se acuerdan que se cayeron los muros de Jericó? Entonces, había esperado aproximadamente 40 años después de salir de Egipto, 4 décadas. Y ahora habían cruzado la última barrera geográfica hacia la tierra de Canaán, que era el río Jordán.
Habían llegado ahí a través de la fe. Dios los había sostenido y ahora debían de tener más fe. ¿Para qué? Para enfrentar todo lo que les venía. Ya vamos a llegar a un capítulo bien bonito cuando Dios detiene la luna y detiene el sol. Y dice que también tira piedras desde el cielo, hermano, para ayudarle a Josué en la batalla donde se aliaron todos los reyes. Y mire qué bonito, después vemos a Josué repartiendo la tierra, las 12 tribus. Hubieron 3 tribus que le pidieron que se quedarse de este lado, ¿verdad? Pero entraron con ellos a derrotar a todos los ejércitos ahí. Pero ahora que estaban ya dentro, debían de tener más fe. No sé cómo está su situación en este momento. Es cuando más debe de confiar en Dios. Si se le ha abierto una puerta, no, hombre, no sea pesimista, hombre. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas como nuestra carne las pide, como nosotros las creemos. No, hombre, detrás de eso, Dios tiene grandes cosas para su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad? Un hijo de Dios, sí es cierto. Usted lo puede ver humanamente hablando como un fracaso. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, no, hombre, hermanos, esos fracasos se convierten en oportunidades para salir adelante. Entonces, mire, a pesar de que ya estaban ahí, no se apresuraron para atacar Jericó. Primero consultaron a Dios. Entonces, antes de enfrentar a Jericó, que era la primera ciudad, y eran las primicias para Dios, ¿verdad? Ya vamos a estar viendo eso. Josué les da una orden. Le dice, escojan a uno de cada tribu. Eran 12 tribus. Escojan a uno y cada quien, cuando estén a la mitad de Jordán, tienen que recoger una piedra y llevarla al otro lado. Hay eruditos, y la Biblia lo dice, ya lo vamos a estar viendo, que fueron 2 monumentos, uno en medio del Jordán y el otro cuando entraron a Gilgal, que era el primer lugar donde se estacionaron. Entonces les dice que recojan una piedra y que levanten un monumento. No sé, creo que en todos los países hay monumentos, ¿verdad? Hay naciones donde hay dictadores de que levantan, ¿verdad?, los monumentos. Usted lo vio en Siria, cómo derribaban, ¿verdad?, esas estatuas o monumentos. Acá tenemos, quiero ver, el monumento al hermano lejano. Dicen que es monumento, pero no le veo talle de eso. Para que recuerden nuestros hermanos cuando vienen a nuestro país, de dónde salieron, porque se les olvida. Solo son tufos cuando vienen de allá, ¿verdad? Pero se les olvida cuando cruzaron el río. Muchos, ¿verdad? Otros se fueron con visa. Otros jóvenes, los jóvenes hijos de los salvadoreños que nacieron allá, es importante, miren, padres, enseñarles sus raíces, enseñarles de dónde vienen, de dónde salieron. Entonces, tenían que levantar un monumento. ¿Para qué? Para que recordaran las futuras generaciones todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Hermano, eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque a muchos en el transcurso del camino se nos olvida de todo lo que Dios... Bueno, ¿sabe por qué soy pastor yo? No crea que soy pastor por... como hoy en día, que creen que ser pastor es... Bueno, es un privilegio, ¿verdad? Pero muchos entran mal enfocados al colegio de teología. Yo soy pastor porque el 24 de octubre de 1984 iba en un helicóptero de la Fuerza Armada y se lo bajaron. Y cuando iba para abajo, yo le dije, Señor, si me salvas la vida, te prometo que te voy a servir. Me quebré esta pierna, ya no fui igual desde que me golpeé ahí la cabeza y todo eso, ¿verdad? Ya no quedé igual, pero Dios hizo una nueva criatura en mí.
Y me fui a estudiar odontología, me gradué de odontólogo, me especialicé en una área, me comencé a trabajar en odontología y de repente estaba atendiendo a un pastor que venía de Virginia 20 años después y me dice de que me vio, usted le debe algo a Dios. Pero le estoy diciendo a usted, así me dijo, usted le debe algo a Dios. Yo no, le dije yo soy 100% Taber, tomo poquito, ¿cómo decía nuestro pastor fundador? Usted le debe algo a Dios. Y para eso Dios me ha mandado, para decirle que se ponga cuenta. Yo quedé, pero, y me empiezo a recordar, y dónde, y cómo, y cuándo, y por qué. Si yo me congrego en el Taber, de verdad, hermanos, con mi esposa y mis 4 hijos, ahí estábamos todos los domingos. Y de repente, perdón que me he salido del texto, les quiero contar el testimonio, y de repente le dije, Señor, ilumíname. Y encontré una foto, mi esposa me dice, arreglame el mueble, mira, en vez de estar de Aragán ahí, y le arreglé, encontré una foto, hermano, cuando estaba allá y me acordé, y estaba arreglándole un diente a alguien y le dije yo, Señor, ¿qué hago? Y tenía el canal 17, el pastor Junior dijo, los que van a estudiar para pastor, se abren las inscripciones en el colegio de teología, y me fui a inscribir, y desde ahí soy pastor, hermano. O sea, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. Entonces, que no se le olvide de dónde salió. Yo le dije, Señor, ¿qué hago? Me salvaste la vida, ¿verdad? Por eso en la pandemia le decía, Señor, me salvaste de accidente para morir de una gripe. No, hombre. O sea, así le decía al Señor, gracias a Dios nos sostuvo a muchos, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que no se los olvide. Entonces, para eso iban a erigir el monumento. Para que no se lo... Recuerden que era una nueva generación, solo Josué y Caleb eran los viejitos que iban a entrar. Entonces, para que no se les recordara, para que no se les olvidaban las maravillas de Dios, tenían que levantar ese monumento. Entonces, Josué, consciente de todo esto, y obedece de acuerdo a la voluntad de Dios y manda y da la instrucción precisa para la realización de ese monumento conmemorativo para que las futuras generaciones recordaran de Dios. Por eso tómese un tiempo para hablarle a sus hijos de Dios. Mire, yo con esos 4 varones que tengo, 3 están en los Estados Unidos. Por cierto, esta semana viene uno, viene otro. Y yo les digo que no se les olvide. Que no se les olvide. Cuando llegaron, me senté con ustedes y les dije cuáles son los proyectos que tienen, cuáles son las metas que tienen, por qué han venido a este lugar, por qué Dios los ha traído. Vaya, entonces, trácense el objetivo y lógrenlo y cúmplenlo. Y hoy que lo lograron, que no se les olvide de dónde salieron, cómo comenzaron. Claro, ¿verdad? En el camino, muchas veces se apartan con tantas cosas, pero ahí estamos los padres para darles el consejo, para orar por ellos. Entonces, hermano, dice, vaya al versículo 3, capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo fue que pasaron? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. O sea, Dios abrió el mar, el río Jordán, perdón, para que pasaran los millones de judíos, quizás 1,5 millones, qué sé yo, ¿verdad? Al otro lado, ya para establecerse en la tierra prometida. Mire lo que dice el versículo 11. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel. O sea, ¿por qué se refiere a la tribu de Rubén, Gad y Manasés? Son los que le pidieron a Josué quedarse al otro lado. Le dijeron, está bien, quédense, pero tienen que entrar con nosotros a derrotar a todos los habitantes de la tierra prometida. Dice el 13, como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura del Jericó delante de Jehová.
En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como había temido Moisés todos los días de su vida. O sea, ¿quiénes iban adelante? Los sacerdotes. Mire el papel de ellos. Ellos iban abriendo camino con el arca del pacto. ¿Quiénes son los líderes de su hogar acá? Somos los que tenemos que dar el ejemplo. El esposo o la esposa que está al frente, porque es la mamá que está ahí. ¿Con qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Con el garrote? No, con el ejemplo. Es el primero que se congrega, es el primero que ora, es el primero que ofrenda, es el primero que les exhorta a buscar de Dios. Entonces debemos de reflejar ese papel también en nuestra casa, en nuestro hogar. Y los hijos, respetar a los padres. Es que nosotros no queremos nada malo para ellos, queremos lo mejor. Entonces los líderes tenemos que cumplir esa función delante de Dios y delante de la familia, de ser los líderes, de infundir confianza, de infundir esperanza, de infundir, como le dijera, de exhortarlos, de enseñarles, sobre todo a cómo salir adelante, ¿verdad? Tomado de la mano de Dios, dar aliento a nuestras hijas. Hijo, hija, tú puedes. Mire, un día les voy a contar el testimonio de cómo Dios nos ha sacado adelante en tantas situaciones, en tantos momentos, en tantas situaciones que hemos enfrentado. Bueno, ya le conté una. Es increíble, ¿verdad? Cómo Dios muchas veces nos hace recordar nuestros tratos, nuestros pactos que muchas veces hacemos delante de Él. Entonces el punto es que debemos asumir ese papel prominente espiritual en la vida de nuestra familia. Un líder, como los sacerdotes, debe de ser el ejemplo en muchos aspectos. Entonces, la actitud de estos sacerdotes nos enseña la paciencia de esperar en Dios, porque ellos estuvieron sosteniendo el arca hasta que pasara el último. Hasta que pasara el último. Entonces, dice el 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Era el líder que Dios había levantado. Si no se iba a levantar cualquiera y lo iba a tener de menos. Padres que están acá, mire, una vez iba yo en el carro con mi esposa y vi un cipote que le estaba diciendo barbaridades a la mamá. Y le llevaba un costal en el hombro y se lo tiró a los pies y le decía, vieja tal porfa. Ganas de bajarme me daban y darle su par de cinchazos. Respeten a sus padres. Mire, acá Dios les ha dado esa autoridad. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y donde quiera que vayamos Dios pone autoridades. Aquí el versículo 14 dice que Dios engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Padres que estamos acá, usted tiene una autoridad delegada. No se ponga a pelear, no se ponga a discutir. Lo mejor que puede hacer es no decirle nada, quedarse callado. Ahí déjelo, ahí déjela. Y dice que acá el pueblo temió a Josué como habían temido a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entonces lo engrandece delante de todo el pueblo. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero dejar en su corazón? Y dice el versículo, vaya al capítulo 4, versículo 19, para ir terminando. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten nuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco en el Jordán. En pocas palabras, recordarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amado hermano, eso es lo que le quiero dejar en su corazón. No se le olvide de dónde salió. No se le olvide todo lo que Dios ha hecho en su vida. Hay por qué agradecerle a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dicen los americanos, Dios es bueno todo el tiempo,
Dios es bueno. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.